La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Quiero invitarlos al pasaje de Romanos capítulo 15, verso 14 al verso 33. Aunque es bien difícil concluir estos pasajes bíblicos en estos 30 minutos, necesitamos más tiempo para concluirlos. Pero estaremos comenzando estos versículos y es el verso 14 y a continuación. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacer recordar por la gracia que Dios me ha dado. Sobre estos pasajes estaremos hablando sobre las inquietudes del apóstol Pablo, las inquietudes del apóstol Pablo para con los romanos y para con nosotros, se establecen a partir del verso 14 al 33. Queridos televidentes, gracias por estar con nosotros y nosotros con ustedes. Les apreciamos mucho y les invitamos a los estudios bíblicos los miércoles, viernes, domingo en la mañana, domingo a las 5 de la tarde. Véngase para gozarse con los que se gozan en Cristo Jesús. Además, les invitamos a la gran cruzada evangelística, que si Dios nos lo permite, la tendremos en el mes de septiembre, los días 25, 26, 27. Ese serán los días específicos que tenemos destinados para usted y venga a gozarse con los que se gozan en Cristo Jesús. Aparte de eso, pues en los días anteriores a esa campaña, tenemos oraciones intensivas por esa campaña. Únase con nosotros para que Dios respalde el 100% su palabra y respalde su nombre y su poder en el favor de los necesitados. Entonces, bienvenidos cada uno de ustedes a gozarse en la santa presencia de Dios durante esos días. Muy bien, pasamos al capítulo 15 de Romanos, verso 14 al 33. El apóstol habla de las inquietudes que él tiene. Al llegar al final de su carta, Pablo tiene algunos asuntos personales que quisiera comunicar a los hermanos que están en Roma. Eso lo vemos claro en el verso 14 hasta el verso 33. Entre estos explica los motivos por los cuales les ha escrito, según el verso 14 al verso 21, algunos detalles acerca de sus planes de viaje. Espera llegar ahí pronto para conocerles en persona, según el verso 22 y 23. Por medio de estas notas aprendemos mucho acerca de las actitudes y deseos del apóstol Pablo. Los motivos de esta carta se ven registrados en los versos 14 al 21 y el verso 14 al 16. Su deseo es tan grande, su deseo de confirmarlos. Ese es el propósito de su visita, de confirmar su fe en Jesucristo. Entonces Pablo comienza hablando y dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos,
que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo. El apóstol le dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ese es el gran propósito de Pablo. Entonces, al dar los motivos que tenía para escribirles, Pablo explica la parte anterior de su carta primero, porque en ella les aconseja con mucha franqueza y de una manera muy fuerte. Fácilmente podrían haber interpretado mal sus propósitos y creer que no tenía mucha confianza en ellos. Afirma que por el contrario, debido a que les tiene mucha confianza, es que les pudo hablar tan directamente, semejante al procedimiento que siguió Pedro en sus cartas. Pablo sentía la obligación de recordarles constantemente las verdades fundamentales del Santo Evangelio y sus implicaciones por sus vidas, a fin de que nunca olvidaran estos principios. Por ejemplo, en el capítulo primero de la carta primera del apóstol Pedro dice, a esto se les reveló que no por sí mismo, sino por nosotros, que administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino sed santos como Dios es santo. Entonces, los romanos necesitaban también entender que Pablo reconocía la obra que Dios había hecho en sus vidas y que estaba convencido de que ellos eran capaces de dar la instrucción debida a los miembros de su iglesia que necesitaban consejería o corrección. También reconocía que abundaba en ellos la bondad y el conocimiento necesario para mostrar quién ciertamente requería de entre de ellos la ayuda. No les hace falta nada en cuanto a esto, según el verso 14. Entonces, noten, pero estoy seguro, dice Pablo, de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos ¿de qué? Llenos de conocimiento, llenos de bondad, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, precisamente por esta razón, Pablo no tuvo miedo de hablarles en esa forma. Sabe que ellos reconocerán la verdad que él expone. Es probable que en esta misma confianza constituya parte de la razón por querer visitarlos, por la que él se ha visto impedido también en su deseo de visitarles anteriormente. No urgía mucho esta visita porque ellos estaban atendiendo bien sus problemas. Sin embargo, les escribe con franqueza, con confianza para recordarle lo que deben saber ya. Prefiere aburrirles que arriesgarse a que se les olvide lo que Dios exige. Les escribe así para cumplir fielmente con la responsabilidad
con la responsabilidad que Dios le ha dado al establecer como ministro a los gentiles. Su meta principal en este ministerio es ofrecer a Dios una ofrenda grata, integrada por los gentiles que han oído el evangelio y han confiado en Cristo. Han confiado en Cristo para que Pablo ciertamente se sintiera gozoso, felices, para que Pablo se sintiese complacido también de agradar a Dios. Ahora, para Pablo esta ofrenda también es agradable a Dios porque ha sido santificada por el Espíritu Santo y porque nada menos será aceptado. Por eso, aun cuando sea una repetición de principios muy conocidos, Pablo no dejará de recordárselos. Se los dice en el capítulo 15, versos 15 y 16. Ahora bien, los gentiles que Pablo presentara delante de Dios tienen que ser una ofrenda agradable a él. No está hablando en este caso de finanzas, está hablando de personas que son presentados como ofrenda agradable. Y estos son todos los gentiles que temen y honran y alaban a Dios. Ahora bien, su deseo de informarles se ve claro en el verso 17 al verso 21. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría de hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento, sino que el varón de Dios, el apóstol, se extendió más allá todavía. Si vamos especialmente al versículo 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán los que nunca han oído de él y entenderán. Entonces, vemos el gran deseo de Pablo en estos pasajes era de informarles. Entonces, la segunda razón por la que Pablo les escribe a estos hermanos en Roma se presenta como la conclusión de la primera. Escribe para que ellos se den cuenta de lo que Dios ha hecho a través de él en su ministerio y entre los gentiles. Se jacta no en lo que otros han hecho, ni en lo que Cristo ha hecho por medio de él. Ahora, en los versos 17 y verso 18. Ahora, como resultado de su ministerio, muchos gentiles han escuchado el evangelio, han obedecido la palabra de Dios. Estos paganos, quienes nunca habían oído el evangelio, fueron transformados tanto en su manera de hablar como en su estilo de vida. Sus palabras cambiaron y su conducta también. Dieron evidencia del poder del Espíritu de Dios en su vida a tal grado que todo el mundo se dio cuenta del evangelio y de lo que Cristo había logrado hacer entre ellos. Así lo vemos en el verso 18 y verso 19 de Romanos 15. Así que Pablo podía regocijarse en que había hecho una obra nueva donde nadie más había cosechado antes. Oyeron el evangelio los que nunca habían escuchado semejante mensaje, tal como Isaías lo profetizó en Isaías capítulo 52, versículo 15. Así asombraré, o en otras palabras, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes
cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Cuando viniera el Mesías a establecer su reino, muchos verían y comprenderían lo que nunca antes habían oído. Isaías hablaba de la obra que Dios haría entre las naciones paganas para revelar la verdad acerca del Mesías. Esta profecía se estaba cumpliendo en alguna medida por medio del ministerio que Dios le había dado entre los gentiles. Eso lo vemos claro en el capítulo 15, verso 20 y verso 21. Noten, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Oh, qué maravilloso el ministerio de este caballero lleno del Espíritu Santo. Los planes personales de Pablo se ven en el verso 22 al verso 33. Su deseo de visitarles, según el verso 22 al 24. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en esta región y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, y una vez que haya gozado con vosotros. Entonces Pablo ardía en su corazón de irse a gozar con estos hermanitos pentecostales allá en Roma. Su dedicación a la obra entre la gente que nunca habían oído el evangelio había impedido a Pablo que fuera a visitar a los hermanos en ocasión, es decir, a los romanos en ocasiones anteriores. Cuando pensaban hacerlo, no había podido abandonar este trabajo tan importante para ir a un lugar donde el evangelio ya había sido presentado por otros, según el verso 22. Después de varios años de ministerio a los pueblos en la región en que nunca habían oído el evangelio, ya no quedaba más por hacer. No por haber terminado la obra evangélica en esas zonas, que existía todavía mucho trabajo por hacer. Sin embargo, cada iglesia tendría que seguir la obra de edificación. Tampoco fue por no tener más ciudades que alcanzar con el evangelio. Muchas personas no habían oído la palabra de Dios todavía, pero cada centro comercial principal tenía una iglesia establecida. La responsabilidad de alcanzar los pueblos vecinos estaba en manos ahora de estas iglesias. Por eso, tal como lo estaba haciendo con la iglesia de Roma, Pablo tenía que dedicarse a la edificación y cuidado de las iglesias ya establecidas. Debido a que el evangelio ya había sido anunciado en áreas estratégicas, por fin Pablo podía dejarlos e ir a conocer a los hermanos de Roma. Sin embargo, la visita en sí no era su objetivo principal, por considerar que su ministerio con la gente que no había oído el evangelio se había realizado en Asia Menor y en la región alrededor de Grecia. Empezó a mirar más allá para encontrar otra región donde no se hubiera anunciado este mensaje. Vemos entonces, se fijó en España, decidió dirigirse hasta allá para lograr esta preciosa meta. Tendría que pasar por Roma. Así sería posible realizar dos metas a la vez. Podría tener algún ministerio entre ellos, involucrarse en su ministerio misionero en España. Según el verso 23
al verso 24. En cambio, a su nueva meta misionera podría satisfacer su deseo personal de conocer la iglesia de Roma y disfrutar un tiempo con estos amados hermanos. Al final, podría animarles a participar en su ministerio también en España, por lo menos a que lo encaminaran hasta allá si fuera posible. Y enviarle implica que le ayuden económicamente con las necesidades que tuviera para llegar. Al viajar para España, quiere disfrutar la comunión con ellos y ser enviado allá por ellos. Ese es el propósito de Pablo. Ahora, su viaje a Jerusalén, se ve claro el deseo de Pablo que él tiene según el verso 25 al 27. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles lo de los materiales. Entonces, antes de seguir con su plan para ir a visitarles en Roma, Pablo tiene otro compromiso que es Jerusalén. Lleva una ofrenda de las iglesias de Macedonia y Acaya para ayudarles a los pobres de la iglesia que existe allá. Ahora bien, la naturaleza voluntaria de la ofrenda se demuestra por la repetición de la palabra original. Les agradó, traducido, tuvieron a bien, les pareció bueno. Nadie les obligó a participar más bien de estas ofrendas, sino que ellos tuvieron buena voluntad de hacer totalmente llegar esta ofrenda a Jerusalén. Notemos lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 1 al versículo 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y después a los demás. ¡Qué corazón de estos macedonios! ¡Qué corazón más generoso! No fueron criticones, ni dijeron que a saber si Pablo en el camino se la iba a comer. Sabían que el corazón de Pablo era un hombre temeroso de Dios, apartado de todo mal y dispuesto a servir con honradez al Todopoderoso. Ahora, Pablo indica que las iglesias de Macedonia insistieron en que se les concediera el privilegio de ayudar. Qué maravilloso el corazón de estos creyentes macedonios. De verdad los admiro. No fueron criticones, sino que fueron generosos, dadivosos. Esta es la iglesia, o mejor dicho, estas iglesias reconocían su deuda para con la iglesia de Jerusalén. Ahora, cuando había una necesidad ahí, querían ayudar. La responsabilidad que han adquirido se basa en el concepto de reciprocidad. Los gentiles de esas iglesias habían recibido de Jerusalén los bienes espirituales, es decir, la palabra, los mensajeros de Dios. Cuando no tenían nada, la iglesia de Jerusalén
apoyó el evangelio con todas las fuerzas posibles. Por eso los gentiles deben hoy compartir sus bienes materiales con los hermanos de Jerusalén que no los tienen. En ese momento están pasando crisis, están pasando momentos de grandes necesidades. Y Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 8 verso 13 al 14, según las santas escrituras, porque no digo esto para que haya para otros holgura o para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Ese es el mensaje de Dios, especialmente en la carta segunda a los Corintios. Y en Gálatas 6:6 dice Pablo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es lo que está haciendo las iglesias de Macedonia. Fueron instruidos por los predicadores enviados de Jerusalén. Entonces, ellos recibieron ciertamente la administración espiritual y ahora ellos compensan mandando también a esta iglesia que está pasando crisis ahora económica, le están ayudando, la están fortaleciendo a través de sus finanzas. Así los dos grupos habían compartido en satisfacer la necesidad del otro, según las santas escrituras. Queridos televidentes, se nos fue el tiempo y gracias por su paciencia. Gracias por estudiar la palabra con nosotros. Le invitamos a la gran cruzada evangelística que tenemos, queridos televidentes, septiembre 25, 26, 27. Están cordialmente invitados todos los pastores e iglesias y todos nuestros amigos que nos sintonizan por todas partes de la ciudad de Los Ángeles y de otros condados, hasta donde alcance la señal de este canal. Están cordialmente invitados a la cruzada evangelística. Esperamos que la mano de Dios se mueva poderosamente, salvando y sanando a los enfermos. Además, les invitamos a los servicios que tenemos los días miércoles, viernes, domingo por la mañana y a las 5 de la tarde. Y les invitamos a ser parte de este programa orando para que Dios nos dé las fuerzas y nos supla las finanzas. Y si usted es tocado por el Espíritu Santo, ayudar con cualquier cantidad de ofrenda, hágalo para la gloria de Dios. Así como usted escucha la palabra, así la transmitimos por radio y televisión. Ayúdenos a seguir avanzando. Se lo agradeceremos en el nombre del Señor y Dios lo prosperará para siempre. Le deseo que la gracia de Dios esté con usted y con todos los suyos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.